Los jacobinos negros. Continuación. Los latigazos se interrumpían para pasar un pedazo de madera caliente por las nalgas de la víctima. Sal, pimienta, lima, brasas, sábila y ceniza caliente eran derramados sobre las heridas sangrantes. Las mutilaciones eran comunes: brazos, piernas, orejas, a veces los genitales, para privarlos de los placeres que podían disfrutar sin costo. Sus amos echaban cera quemante sobre los brazos, manos y hombros, vaciaban el guarapo hirviente sobre sus cabezas, los quemaban vivos, los asaban a fuego lento, los llenaban de pólvora y prendían con un fósforo, los enterraban hasta el cuello y untaban azúcar en sus cabezas para que las moscas los devoraran. Los ataban cerca de hormigueros y avisperos, los obligaban a comer sus excrementos, beber sus orines y lamer la saliva de otros esclavos. Un colono era conocido por lanzarse sobre sus esclavos y morderlos en momentos de cólera. ¿Eran estas torturas también sustanciadas algo habitual o se trataba solo de incidentes aislados, resultado de las extravagancias de unos pocos colonos medio locos? Resulta imposible validar cientos de casos. Sin embargo, las evidencias demuestran que estas prácticas eran bestiales, hasta normales en la vida esclava. La tortura del látigo, por ejemplo, contaba con 1000 refinamientos, pero existían variantes con nombres especiales. Tan comunes eran: cuando los brazos y las piernas se ataban a 4 estacas en el suelo, se decía que el esclavo estaba sometido a 4 estacas. Si se le ataba a una escalera, era la tortura de la escalera. Si era suspendido por piernas y brazos, se decía que estaba en la hamaca, etc. La mujer embarazada no quedaba exenta de 4 estacas. Se cavaba un hueco en la tierra para acomodar al feto. La tortura del collar se reservaba especialmente a las sospechosas de haber abortado. El collar no se retiraba hasta que hubiera parido. La voladura de un esclavo tenía su nombre: quemar un poco de pólvora en el culo de un niche. Obviamente, esto no era una aberración, sino una práctica reconocida. Después de un examen minucioso, lo mejor que puede decir de Bassier es que había amos buenos y amos malos, y su impresión, pero solo su impresión, es que los últimos eran más numerosos que los primeros. Hay, y siempre los habrá, quienes, avergonzados por la conducta de sus antepasados, tratan de demostrar que después de todo la esclavitud no era tan mala, que sus males y crueldades son exageraciones de propagandistas y no la vida habitual de los esclavos. Los hombres dirán y aceptarán cualquier cosa para fomentar el orgullo nacional o para aliviar sus atribuladas conciencias. Sin duda, había amos amables que no practicaban estos refinamientos de crueldad y cuyos esclavos solo sufrían el exceso de trabajo, la mala alimentación y el látigo. Pero los esclavos en Saint-Domingue no podían recuperar su número mediante la reproducción. Tras el horrendo viaje a través del océano, una mujer quedaba por lo general estéril durante 2 años. La vida en Saint-Domingue los mataba rápido.
Los hacendados deliberadamente los hacían trabajar hasta matarlos en lugar de esperar a que los niños crecieran. Pero los escamoteadores de la verdad profesionales son asistidos por los escritos de unos pocos observadores contemporáneos que describieron escenas de idílica belleza. Uno de ellos es Vaublanc, a quien veremos de nuevo y cuyo testimonio entenderemos mejor cuando sepamos más de él. En sus memorias nos muestra una plantación en la que no existían prisiones, ni mazmorras, ni castigos de ninguna índole. Si los esclavos andaban desnudos, esto no constituía un mal debido al rigor del clima, y los que se quejaban olvidaban los harapos patentemente desagradables que se veían con frecuencia en Francia. Los esclavos no tenían que realizar trabajos insalubres, fatigosos y peligrosos como los obreros en Europa. No tenían que descender de las entrañas de la tierra ni excavar profundas minas. No construían galerías subterráneas, no trabajaban en las fábricas donde los obreros franceses respiraban un aire viciado y mortífero. No se trepaban en techos altos, no cargaban enormes pesos. Los esclavos, concluía, hacen trabajo ligero y son felices de hacerlo. Vaublanc, tan identificado en Saint-Domingue con las tristezas de los trabajadores en Francia, tuvo que huir de París en agosto de 1792 para escapar de la cólera de los obreros franceses. Mulet, funcionario de las colonias y tan reaccionario como Vaublanc en cuanto a los cambios en ellas, también trató de aportar ideas en torno a los privilegios de la esclavitud. Lo primero que hizo notar es que el esclavo, al llegar a la mayoría de edad, comienza a disfrutar los placeres del amor y que su amo no está interesado en impedir la satisfacción de sus deseos. A tales tonterías impertinentes podía conducir la defensa de la propiedad, incluso a un hombre inteligente, considerado en su época como simpatizante de los negros. La mayoría de los esclavos se adaptaba a esta incesante brutalidad mediante un profundo fatalismo y una pétrea estupidez ante sus amos. ¿Por qué maltratas a tu mulo de esa manera?, le preguntó un colono a un carretonero. Cuando no trabajo me pegan. Cuando el mulo trabaja, le pego. Él es mi negro. Un negro viejo que había perdido una oreja y estaba condenado a perder la otra, le rogó al gobernador que lo perdonara porque si le cortaba también esa oreja, no tendría dónde poner su cabo de cigarro. Un esclavo enviado por su amo a robar en la huerta de un vecino fue sorprendido y conducido ante el hombre que unos minutos antes le había mandado. El amo ordena un castigo de 100 latigazos, a lo cual el esclavo se somete sin chistar. Cuando son cogidos en faltas, persisten en negar el hecho con la misma estupidez fatalista. Se acusa a un esclavo de haber robado un pichón, lo niega. Se descubre al pichón escondido en su camisa. Bueno, miren a ese pichón. Creyó que mi camisa era su nido. A través de la camisa de otro esclavo, el amo puede advertir las papas que había robado. No son papas, dice el esclavo, son piedras. Lo desnudan y las papas caen al suelo. Amo, el diablo es travieso. Puse piedras y mire, usted encuentra papas.
En los días festivos, cuando no estaba trabajando en sus conucos o bailando, se sentaban durante horas frente a sus chozas sin dar señales de vida. Esposas y esposos, padre e hijos eran separados a voluntad del amo, y un padre y un hijo podían encontrarse después de muchos años sin saludarse o dar muestras de emoción alguna. Muchos esclavos no se movían en absoluto a menos que fueran azotados. El suicidio se hacía común. El desprecio por la vida alcanzaba tal magnitud que en ocasiones se suicidaban no por razones personales, sino para mortificar a los amos. La vida resultaba dura y la muerte, creían, además de alivio, significaba el regreso al África. Los que creen y tratan de convencer al mundo de que los esclavos eran bestias semihumanas, hechos solo para ser esclavizados, pueden encontrar muchos argumentos para apoyarse, sobre todo en esa manía homicida de los esclavos. Su método era el veneno. Una amante envenenaría a una rival para retener el afecto de su inconstante dueño. La amante abandonada haría lo mismo con el amo, esposa, hijos y esclavos. Un esclavo al cual el dueño le roba la esposa envenenaría al amo, y esta sería una de las causas de envenenamiento más frecuentes. Si un amo se apasionaba por una joven esclava, la madre de ésta envenenaría a la esposa para colocar a su hija al frente de la casa. Los esclavos envenenarían a los hijos más pequeños del amo para asegurar que la plantación fuera heredada por un solo hijo, impidiendo así que se dividiera y se dispersara la dotación. En ciertas plantaciones los esclavos diezmaban su propio número para evitar que los amos se embarcaran en proyectos de expansión que aumentaran el trabajo. De esa manera, un esclavo envenenaría a su esposa, otro a sus hijos. Una comadrona negra declaró ante un tribunal que durante años envenenó a cada uno de los niños que había traído al mundo. Aunque las enfermeras empleadas en los hospitales envenenaban a los soldados enfermos para librarse de tareas desagradables, los esclavos incluso envenenarían la propiedad de un amo al que amaban. Él se iba a marchar, ellos envenenaron las vacas, los caballos y las mulas. La plantación cayó en el caos y el amo se vio obligado a quedarse. Sin embargo, el más horrendo de todos estos asesinatos a sangre fría era el mal de la mandíbula, enfermedad que atacaba solo a los niños recién nacidos. La mandíbula se les cerraba de tal manera que resultaba imposible abrirla para alimentarlos, por lo que morían de hambre. No era una enfermedad natural y nunca atacaba a los niños recibidos por mujeres blancas. Solo las comadronas negras podían causarla. Se cree que realizaban una simple operación en el recién nacido para provocarla. Cualquiera que fuera el método, la enfermedad causó la muerte de casi la tercera parte de los niños nacidos en las plantaciones. ¿Cuál era el nivel intelectual de los esclavos? Sus amos, que los odiaban, los llamaban con todo tipo de nombres oprobiosos. Los negros, dice un libro de memorias publicados en 1789, son injustos, crueles, bárbaros, semihumanos, traicioneros, engañosos, ladrones, borrachos,
orgullosos, haraganes, sucios, desvergonzados, celosos hasta la furia y cobardes. Mediante estos calificativos pretendían justificar las atrocidades abominables que practicaban y se esforzaban para que el negro siguiera siendo la bestia bruta que temían que fuera. La seguridad de los blancos demandaba que mantengamos a los negros en la más profunda ignorancia. He llegado al punto de creer firmemente que tenemos que tratar a los negros como se trata a las bestias. Tal era la opinión del gobernador de Martinica, expresada en una carta dirigida al ministro, y tal era la opinión de los colonos, con la excepción de los judíos que trataban a toda costa de convertir al judaísmo a sus esclavos. La mayoría de los colonos trataba de mantener sin instrucción a sus esclavos, fueran religiosa o de cualquier otra índole. Naturalmente que había entre los esclavos todo tipo de personas, desde jefes tribales como el padre de Toussaint Louverture hasta quienes habían sido esclavos en su propio país. El negro criollo era más dócil que el esclavo nacido en África. Algunos decían que era más inteligente, otros dudaban de que hubiera tal diferencia, aunque el esclavo criollo conocía el idioma y estaba más familiarizado con el entorno y su trabajo. Sin embargo, los que se dieron a la tarea de observarlos sin la presencia de sus amos y en sus relaciones entre ellos, pudieron constatar la notable agudeza de intelecto y la vivacidad de su espíritu que distingue a sus actuales descendientes en el Caribe. El padre Dutetre, que los conocía bien, notó su orgullo secreto y su sentimiento de superioridad hacia los amos, la diferencia de conducta ante sus amos y cuando estaban solos. De Wimbledon, viajero excepcionalmente inteligente y observador, quedó perplejo ante la personalidad dual de los esclavos. Es preciso escuchar con qué volubilidad y al mismo tiempo con qué precisión en las ideas y en los juicios esta criatura densa y taciturna todo el día, ahora agachada frente al fuego, o condena a su amo o a cualquiera que lo rodea. Era esta inteligencia que se negaba a ser aplastada, estas posibilidades latentes, lo que atemorizaba a los colonizadores como atemoriza hoy a los blancos en África. Ninguna clase de hombres tiene más inteligencia, escribió el colono Hilliard Dubertuel en 1784, y su libro fue prohibido. Pero no se necesita educación ni incentivo para acariciar un sueño de libertad. A la medianoche, bajo los ritos nocturnos del vudú, su culto africano, bailaban y cantaban usualmente su canción favorita, Bomba, yo, Kanga, Bafioten, Kanga Mune, Dele, Kanga Doki La, Kanga Li. Juramos destruir a los blancos y a todas sus posesiones, morir antes que dejar de cumplir este voto. Los colonos conocían la canción y trataron de suprimirla, junto con el culto del vudú vinculado a ella. En vano. Por más de 200 años los esclavos la cantaron en sus reuniones, como los judíos en Babilonia cantaban a Sión, y con los bantúes de la actualidad cantan en secreto el himno nacional de África. Sin embargo, no todos los esclavos fueron sometidos a este régimen. Hubo una pequeña casta privilegiada
capataces de cuadrillas, cocheros, cocineros, mayordomos, mucamas, enfermeras, mujeres de compañía y otros sirvientes domésticos. Estos pagaban el buen trato que recibían y su relativamente fácil vida con un fuerte apego a sus amos, lo que les ha permitido a los historiadores ingleses, Tory, a los profesores eméritos y a los sentimentales representar la esclavitud de la plantación como una relación patriarcal entre el amo y esclavo, permeados de los vicios de sus amos y amas. Estos sirvientes encumbrados se sentían superiores y despreciaban a los esclavos en los campos, vestidos con las sedas y brocados desechados por sus amos. Daban fiestas en las que, como moros entrenados, bailaban el minué y la cuadrilla y hacían reverencias a la manera de Versalles. Algunos utilizaron su posición para cultivarse, para obtener alguna educación, para aprender todo lo que pudieran. Los líderes de una revolución son generalmente aquellos que han sido capaces de beneficiarse de las ventajas culturales del sistema que combaten, y la revolución de Saint-Domingue no fue la excepción de la regla. Christophe, con posterioridad, emperador de Haití, fue esclavo, camarero de un hotel en Cabo Francés, donde aprovechó la oportunidad para aprender acerca de los hombres y del mundo. Toussaint Louverture también perteneció a esta reducida y privilegiada casta. Su padre, hijo de un jefe de una pequeña tribu en África, fue hecho prisionero de guerra, vendido como esclavo y viajó en un barco negrero. Un colono con alguna sensibilidad lo compró y al darse cuenta de que aquel negro era una persona especial, le permitió cierto grado de libertad en la plantación y le concedió el uso de 5 esclavos para que cultivara una parcela de tierra. Se convirtió al catolicismo, se casó con una mujer tan bella como buena y nació Toussaint, el mayor de 8 hijos. Cerca de la casa vivía un negro viejo, Pierre Baptiste, notable por su integridad de carácter y con algo de educación. Los negros hablaban un francés degradado conocido como creol, pero Pierre sabía francés, además un poco de latín y geometría que había aprendido con un misionero. Pierre Baptiste se convirtió en el padrino de Toussaint y le enseñó a su ahijado los rudimentos del francés, utilizando las misas de la Iglesia Católica. También lo instruyó en latín. Toussaint aprendió incluso a dibujar. Los esclavos jóvenes tenían a su cargo el ganado y las aves, y esa fue la primera ocupación de Toussaint. El padre, como muchos otros africanos, tenía conocimientos sobre plantas medicinales y le enseñó a Toussaint lo que sabía. La educación, los conocimientos sobre las hierbas, la inteligencia inusual lo hicieron sobresalir, convirtiéndose en cochero de su amo. Esto le permitió mayores medios para su comodidad y autoeducación. Finalmente fue puesto al frente de los animales de la plantación, responsabilidad que por lo general era desempeñada por un blanco. Si el genocidio de Toussaint venía de donde viene el genio, también las circunstancias conspiraron para darle padres y amigos excepcionales y un amo benévolo. Sin embargo, el número de esclavos que ocupaba posiciones con tales oportunidades era infinitamente pequeño en comparación con los cientos de miles que cargaban sobre sus espaldas dobladas toda la estructura de la sociedad de Saint-Domingue. No todos se sometieron a ella. Aquellos cuya audacia de espíritu encontraba intolerable la esclavitud
y se negaban a evadirla mediante el suicidio, huían a los montes y las montañas y formaban bandas de hombres libres. Los cimarrones fortificaban palenques con empalizadas y fosos. Las mujeres los seguían, se reproducían. Durante 100 años antes de 1789, los cimarrones fueron una fuente de peligro para la colonia. En 1720, 1000 esclavos huyeron a las montañas. En 1751 había al menos 3000 de ellos. Por lo general formaban bandas individuales, aunque periódicamente encontraban un jefe lo suficientemente fuerte como para unir los diferentes grupos. Muchos de esos líderes rebeldes sembraron el terror en el corazón de los colonos con sus ataques a las plantaciones y con la fuerza y determinación de la resistencia que organizaban contra los intentos de exterminarlos. El más grande de estos jefes fue Macandal. Él concibió el audaz proyecto de unir todos los negros y expulsar a los blancos de la colonia. Era un negro de Guinea que había sido esclavo en el distrito de Limbe. Con posterioridad, uno de los mayores centros de la revolución. Macandal era un orador, en opinión de un blanco contemporáneo suyo, comparable en elocuencia a los oradores europeos de su época y diferente solo porque los superaba en fuerza y vigor. Fue muy valiente y aunque había quedado manco debido a un accidente, tenía una fortaleza de espíritu que supo mantener en medio de las más crueles torturas. Aseguraba que podía predecir el futuro como Mahoma. Tuvo revelaciones, persuadió a sus seguidores de su inmortalidad y ejerció tal control sobre ellos que consideraban un honor servirle de rodillas. Las mujeres más hermosas peleaban por el privilegio de ser admitidas en su cama. No solo su banda atacó y saqueó las plantaciones en todos los confines, sino que en persona iba a plantación por plantación para hacer conversos, estimular a sus seguidores y perfeccionar su gran plan para la destrucción de la civilización blanca en Saint-Domingue. Una masa ignorante que tantea su camino hacia la revolución generalmente comienza por el terrorismo, y Macandal se encaminaba a liberar a su pueblo mediante el evento. Durante 6 años fortaleció su organización. Él y sus seguidores envenenaron no solo a los blancos, sino también a los miembros desobedientes de su propia banda. Coordinó que un día específico se envenenara el agua de cada casa en la capital de la provincia y que el ataque final contra los blancos se hiciera cuando estuvieran sufriendo las convulsiones y la angustia de la muerte. Tenía listas de sus acólitos en cada cuadrilla de esclavos, nombró capitanes, tenientes y otros oficiales. Planeó que bandas de negros abandonasen el pueblo, se dispersaran por las praderas y masacraran a los blancos. Su temeridad fue la causa de su derrota. Un día llegó a una plantación, se emborrachó y fue traicionado. Lo capturaron y lo quemaron vivo. La rebelión de Macandal nunca fructificó y fue el único antecedente de un intento organizado de revuelta durante los 100 años que antecedieron a la Revolución Francesa. Los esclavos parecían eternamente resignados, aunque aquí y allá un esclavo era manumitido o le compraba su libertad al dueño. Los amos no hablaban de emancipación en el futuro. Los colonos de Saint-Domingue decían que la esclavitud era necesaria y para ellos solo le ponía fin a la discusión. La legislación aprobada
para la protección de los esclavos quedaba en el papel ante la máxima de que un hombre podía hacer lo que quisiera con su propiedad. Todas las leyes a favor de los negros, independientemente de lo justas y humanas que puedan ser, constituyen una violación del derecho de propiedad si no son promovidos por los colonos. Todas las leyes sobre la propiedad son justas solo si son apoyadas por la opinión de aquellos que están interesados en ellas como propietarios. Esta era aún la opinión de los blancos a inicios de la Revolución Francesa. No solo los plantadores, también los funcionarios dejaban bien en claro que cualquiera que fueran las sanciones por el maltrato a los esclavos nunca se aplicarían. Los esclavos podrían entender que tenían derechos, lo cual sería fatal para la paz y el bienestar de la colonia. Esa era la razón por la cual un colono nunca dudaba ante la mutilación, la tortura o el asesinato de un esclavo que le había costado miles de francos. La Costa de Marfil es una buena madre, rezaba un proverbio colonial. Los esclavos siempre podrían ser comprados y las ganancias eran siempre altas. El Código Negro fue aprobado en 1865. El Código Negro fue aprobado en 1685. Un siglo después, en 1788, el caso Lejeune puso al desnudo las realidades de la ley y la justicia para los esclavos en Saint-Domingue. Lejeune era un plantador de café de Plassans. Al sospechar que la mortalidad entre sus negros se debía al veneno, asesinó a 4 de ellos e intentó extraer confesiones de 2 mujeres mediante la tortura. Les quemó los pies, las piernas y los codos mientras las amordazaba y les quitaba las mordazas alternativamente. No obtuvo nada y amenazó a todos sus esclavos que hablan francés con que los mataría sin piedad si se atrevían a denunciarlo. Pero Plassans, en la populosa provincia norte, fue siempre centro de los esclavos más avanzados y 14 de ellos fueron a El Cabo y lo acusaron ante la ley. Los jueces tuvieron que aceptar los cargos. Crearon una comisión que investigó la plantación de Lejeune y confirmó el testimonio de los esclavos. En realidad, la comisión encontró a las 2 mujeres encerradas y encadenadas, sus piernas y codos en descomposición, pero aún vivas. Una de ellas tenía el cuello tan lacerado que no podía tragar. Lejeune insistía en que eran culpables de los envenenamientos que durante mucho tiempo habían azotado a su plantación y entregó como prueba una caja que estaba entre las posesiones de las mujeres. Esto, dijo, contiene veneno, pero cuando se abrió la caja solo había tabaco y excremento de rata. La defensa era imposible y cuando las mujeres murieron, Lejeune desapareció justo a tiempo para escapar del arresto. El caso estaba claro. En la audiencia preliminar, los 14 negros repitieron sus acusaciones palabra por palabra, pero 7 blancos testificaron en favor de Lejeune y 2 de sus supervisores lo absolvieron formalmente de toda culpa. Los plantadores de Plassans intercedieron por él ante el gobernador y el intendente y demandaron que cada uno de sus esclavos recibieran 50 azotes por haberlo denunciado. La Cámara de Agricultura de El Cabo pidió que Lejeune
simplemente fuera expulsado de la colonia. 70 plantadores del norte hicieron una petición similar y se le solicitó al Círculo de Filadelfia, centro de la cultura de Saint-Domingue, que hiciera representaciones en su nombre. El padre de Lejeune interpuso una demanda judicial contra uno de los oficiales investigadores cuya evidencia impugnó. Para decirlo brevemente, escribieron el gobernador y el intendente al ministro: parece que la seguridad de la colonia depende de que se retiren los cargos a Lejeune. Así era si se quería mantener a los esclavos en su lugar. Los jueces, después de 1000 dilaciones, dieron un veredicto negativo. Los cargos fueron declarados nulos y sin lugar, y el caso fue desestimado. El fiscal demandó una apelación ante el Consejo Superior de Puerto Príncipe, la capital oficial de la isla. Todos los blancos de Saint-Domingue estaban alzados en armas. El intendente nombró al miembro más antiguo del consejo como reporter, pensando que se podía depender de él para asegurar que se impartiera justicia. Pero el día del juicio, temiendo que no sería capaz de garantizar que Lejeune fuera declarado culpable, él mismo se ausentó y el consejo una vez más liberó de cargos a Lejeune. El gobierno metropolitano podía aprobar las leyes que quisiera. Los blancos de Saint-Domingue no tolerarían ninguna interferencia en los métodos mediante los cuales mantenían en orden a sus esclavos. Este era el problema que debía resolverse. No había ninguna esperanza puesta en los plantadores. En Francia, aún el liberalismo era una inspiración y el fideicomiso, su hoja de parra, desconocido. Pero en la marea de humanitarismo que se levantó con la revuelta burguesa contra el feudalismo, Diderot y los enciclopedistas habían atacado a la esclavitud. Dejen que las colonias sean destruidas antes de que sean causa de tanto mal, decía la enciclopedia en sus artículos sobre el comercio de esclavos. Sin embargo, esas rabietas ni entonces ni ahora han tenido peso, y los ataques verbales contra la esclavitud provocaron las burlas de los observadores, no en su totalidad inmerecidas. Los autores eran comparados con los médicos que le ofrecían al paciente nada más que insultos contra la enfermedad que lo consumía. Pero entre esos opositores literarios de la esclavitud había uno que 9 años antes de la caída de la Bastilla clamó audazmente por una revolución esclava, con la convicción apasionada de que tenía que ocurrir algún día y liberar a África y a los africanos. Era un cura, el abate Raynal, y predicaba su doctrina revolucionaria en su obra La historia filosófica y la política de los asentamientos y el comercio de los europeos en las dos Indias. Fue un libro famoso en su tiempo y cayó en las manos del esclavo más preparado para usarlo, Toussaint Louverture. La libertad natural es el derecho que la naturaleza ha concedido a cada cual para disponer de sí según su voluntad. El esclavo, un instrumento en las manos de la maldad, es inferior al perro que los españoles azuzaban contra el americano. Existen verdades memorables y eternas, las bases de toda moralidad de todos los gobiernos. Serán cuestionadas, sí. Y el pasaje más famoso
Si solo prevalece el interés egoísta en las naciones y sus líderes, existe otro poder. La naturaleza habla en tonos más altos que la filosofía o el interés. Ya se han establecido 2 colonias de negros fugitivos, protegidos contra ataque por tratados y poder. Esos relámpagos anuncian el trueno. Solo se necesita un jefe valiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está el gran hombre que la naturaleza le debe a sus criaturas vejadas, oprimidas y atormentadas? ¿Dónde está? Aparecerá, no lo duden. Dará el paso al frente y alzará al estandarte sagrado de la libertad. Esa señal venerable hará que se unan sus compañeros de infortunio, más impetuosos que los torrentes. Dejarán en sus lados las huellas de su justo resentimiento. En todas partes la gente bendecirá el nombre del héroe que habrá restablecido los derechos de la raza humana. Por doquier levantarán monumentos en su honor. Una y otra vez Toussaint leía este pasaje. Solo se necesita un jefe valiente. ¿Dónde está? La tragedia de los movimientos de masas es que necesitan y solo raramente encuentran liderazgo adecuado. Sin embargo, hacía falta mucho más. Los hombres hacen su propia historia y los jacobinos negros de Saint-Domingue iban a hacer la historia que cambiaría el destino de millones de hombres y las corrientes económicas de 3 continentes. Pero si bien podían aprovechar la oportunidad, no podían crearla. El tráfico negrero y la esclavitud estaban estrechamente entretejidos dentro de la economía del siglo XVIII. 3 fuerzas, los propietarios de Saint-Domingue, la burguesía francesa y la burguesía británica, medraron con esta devastación de un continente y con la explotación de millones de personas. Mientras se mantuvo este equilibrio, continuó el tráfico infernal y probablemente hubiera continuado hasta hoy. Pero nada, no importa cuánta ganancia deje, dura por siempre. A partir del mismo momento de su propio desarrollo, los plantadores coloniales, la burguesía francesa y británica, estaban generando tensiones internas e intensificando las rivalidades externas, moviéndose ciegamente hacia las explosiones y conflictos que destruían las bases de su dominación y crearían la posibilidad de la emancipación. Los propietarios. Las 3 fuerzas plantadoras de Saint-Domingue, burguesía británica y burguesía francesa, primera y más importante era la de los plantadores. Solo en un suelo como el de la esclavitud de Saint-Domingue podía florecer una sociedad viciada. Tampoco las circunstancias incidentales pudieron mitigar la desmoralización inherente a tal método de producción. Saint-Domingue es una isla con cadenas montañosas que se alzan a 1500 metros por encima del nivel de mar. De ellas fluyen innumerables corrientes de agua que forman los ríos que irrigan los valles y las llanuras extendidas entre las colinas. Su distancia del Ecuador le confiere una inusual opulencia y variedad de exuberancia natural de los trópicos, y la vegetación introducida no era inferior a la natural. Campo tras campo, el verde claro de la caña de azúcar acostada y continuamente ondulada por la brisa, rodeaba la fábrica y las viviendas como un mar.
Por encima de las cañas se mueven las largas hojas de las matas de plátano. Cerca de las viviendas, las ramas de la palma, como plumas enormes, coronando la columna de más de 15 metros, perfectamente redonda y sin follaje, brindan un constante rumor tranquilizante. Los palmares en la distancia, siempre visibles en el claro cielo tropical, parecían racimos de sombrillas gigantes, esperando al viajero sediento y tostado por el sol. Durante la estación, matas de mango y naranjas solitarias o en grupos eran una masa de hojas verdes y frutas rojas o doradas. Miles de pequeñas y bien cuidadas matas de café se levantaban en las colinas y la lujuriosa maleza tropical y los bosques de maderas preciosas de Saint-Domingue cubrían hasta la cima las abruptas y escarpadas laderas de las montañas. El viajero europeo se fascinaba a primera vista con ese paraíso en el que la belleza ordenada de la agricultura y la prodigiosidad de la naturaleza competían en plano de igualdad por su sorpresa y admiración. Pero era monótona, año tras año, día tras día lo mismo, un poco más verde en la estación húmeda, un poco más parda en la seca. El paisaje montaraz era constantemente magnífico, aunque despertaba poca respuesta en el colono que había visto el mismo panorama desde la más temprana edad. En el emigrante que en un principio había estado encantado y excitado, la monotonía engendraba indiferencia, que podía convertirse en disgusto y añoranza por el cambio de las estaciones durante el año. El clima era duro e intolerable para los europeos del siglo XVII, sin el conocimiento moderno de la higiene tropical. El sol abrasador y la atmósfera húmeda causaban gran sufrimiento a todos los recién llegados, tanto a los europeos como a los africanos. Los africanos morían, pero la consecuencia para los europeos eran muy temidas por los plantadores, cuyos conocimiento y hábitos eran incapaces de combatirlas. La fiebre y la disentería en la estación tórrida, gripe, reumatismo, catarro nasal y diarrea en la húmeda, en todo momento un desánimo para acometer una labor sostenida, fomentando por la glotonería y la lascivia nacida de la abundancia y las decenas de esclavos en espera para realizar cualquier tarea, desde quitarles los zapatos hasta pasar la noche. La indulgencia se apoderaba de los colonos blancos desde la infancia. Quiero un huevo, decía el niño. No hay, entonces quiero dos. Esta famosa anécdota era característica. A la insalubridad del clima y a la indulgencia de cada deseo habría que añadirles la abierta conducta licenciosa y la ferocidad de los padres, la degradación de la vida humana que rodeaba al infante por todos lados, la ignorancia inherente de la vida rural ante de la revolución industrial se reforzaba por la irascibilidad y el sentimiento de aislamiento que acompaña a la dominación incontestada de cientos de seres humanos. Las plantaciones estaban con frecuencia apartadas unas de otras y en aquellos días del transporte a caballo y pocos malos caminos en un país montañoso, la comunicación con los vecinos era difícil y esporádica. Los plantadores odiaban esa vida y solo trataban de hacer dinero suficiente para retirarse a Francia, o al menos
pasar algunos meses en París, disfrutando de las ventajas de la civilización. Con tanta abundancia de comida y bebida, existía una lujosa hospitalidad convertida en tradición. Sin embargo, la mayoría de las casonas, contrariamente a la leyenda, estaban pobremente amuebladas y los dueños las consideraban casas de descanso para los intervalos entre los viajes a París. En la búsqueda para vencer su abundante ocio y aburrimiento con comida, bebida, dados y negras. Mucho antes de 1789, los plantadores habían perdido el modo de vida simple y la ruda energía de aquellos pioneros desconocidos que echaron los cimientos de la colonia. Un administrador y un supervisor y los esclavos más inteligentes eran más que suficientes para manejar sus plantaciones. Tan pronto como podían costearse el viaje, abandonaban la isla para no volver, si era posible, aunque nunca formaran en Francia una fuerza social y política tan rica y poderosa como la de los plantadores del Caribe británico en Inglaterra. Las mujeres estaban sujetas a las mismas influencias malignas. En los primeros años de la colonia fueron importadas como esclavos y la maquinaria. Las que primero llegaron eran en su mayoría barrendura de las calles parisinas, trayendo a la isla cuerpos tan corruptos como sus hábitos, que solo servían para infectar la colonia. Otro funcionario, al solicitar mujeres, rogaba a las autoridades metropolitanas que no enviaran a las más feas que pudieran encontrar en los hospitales. En fecha tan tardía como 1743, los funcionarios de Saint-Domingue se quejaban de que Francia todavía enviaba muchachas cuya aptitud para la procreación estaba en su mayor parte destruida debido al uso desmedido. Los proyectos para establecer algún sistema educacional nunca fructificaron. Con el incremento de la prosperidad, las hijas de los plantadores ricos se iban a París, donde después de uno o dos años en una escuela de señoritas, se comprometían elegantemente en matrimonio con miembros empobrecidos de la nobleza francesa. Pero en la colonia, ellas pasaban el tiempo acicalándose, cantando canciones estúpidas y escuchando los chismes y los halagos de las esclavas que las atendían. La pasión era su principal ocupación, estimulada por la sobrealimentación, el ocio y los celos eternos de las negras y las mulatas que competían con tanto éxito por los favores de sus esposos y amantes. A los hombres de diversas razas, clases y tipos que formaron la población de Saint-Domingue en las etapas tempranas, había que añadir, en la medida en que pasaban los años, un elemento más unificado y cohesionado: los vástagos de la aristocracia francesa, privados del poder político por Richelieu, convertidos por Luis XV en un apéndice decorativo y administrativo de la monarquía absoluta. Los hijos más jóvenes de los nobles franceses encontraron en Saint-Domingue una oportunidad para reconstruir sus quebradas fortunas y de vivir la vida del rico rural que les era negada en Francia en esos momentos. Llegaban como oficiales del ejército y como funcionarios y se quedaban para encontrar fortuna y familia. Comandaban la milicia y administraban una ruda justicia. Arrogantes y derrochadores eran, sin embargo, un sector importante de la sociedad blanca de Saint-Domingue, que
servía para darle mayor coherencia al estar conformada por elementos diversos y desintegradores, pero ni siquiera su educación, tradiciones y orgullo constituían valladares contra la corrupción prevaleciente, y se podía ver a un pariente de Vaudreuil, un Chatón o un Boucicaut, último descendiente del famoso mariscal de Francia, viviendo su vida entre un vaso de ron y una concubina negra. La vida urbana es la partera de la civilización, solo que con la excepción de Puerto Príncipe, la capital, y Cabo Francés, los pueblos de Saint-Domingue, en la cima de la prosperidad, eran poco más que aldeas. En 1789, Saint-Marc tenía solo 150 casas. Mollet de San Nicolás, el Gibraltar del Mar Caribe, 250. Leoganem, uno de los pueblos más importantes de la provincia occidental, poseía entre 300 a 400 casas en 15 calles. Jacmel, uno de los pueblos clave del sur, 40. Incluso Cabo Francés, en París de las Antillas y centro del comercio. Cabo Francés, el París de las Antillas y centro del comercio europeo, tenía una población de 20,000 habitantes, de los cuales la mitad eran esclavos. Sin embargo, el Cabo, como se le decía familiarmente, fue un pueblo famoso en su época. A su manera era diferente. Allí reinaba una actividad incesante, con el puerto siempre lleno de barcos y sus calles repletas de mercancía, pero también exhibía la marca del salvajismo, que parece ser inseparable de todo lo relacionado con Saint-Domingue. Uno de los historiadores coloniales más distinguidos, Moreau de Saint-Méry, admite que las calles eran alcantarillas y que la gente arrojaba a ellas todos los desperdicios. El gobierno suplicaba en vano a la población no hacer cosas indebidas en las calles, tener cuidado con el desecho de las materias fecales, no permitir que las ovejas, los cerdos y las cabras anduvieran sueltos. Nadie prestaba atención a estos llamados. En Puerto Príncipe, la capital oficial de la colonia, la población lavaba la ropa sucia, hacía índigo y remojaba la mandioca en el único manantial que le suministraba el agua al pueblo. A pesar de las repetidas prohibiciones, se continuaba golpeando a los esclavos en las calles. Si llovía por la noche, no se podía caminar por el pueblo al día siguiente, y las corrientes de agua llenaban las zanjas a los lados de la calle, donde se podía oír el croar de las ranas. De Wimpfen calificó a Puerto Príncipe de campamento tártaro, y de Moreau de Saint-Méry, que era colono, rechazaba la dureza de la expresión, pero admitía que no era completamente inadecuada. Cualquier manifestación cultural que hubiese se centraba en estos pueblos. El Cabo había varias sociedades masónicas y de otro tipo, como el Círculo de Filadelfia, completamente dedicado a la política, a la filosofía y la literatura, pero la principal lectura de la población eran las novelas pornográficas. Para el esparcimiento existían teatros no solo en el Cabo y Puerto Príncipe, sino también en los pequeños poblados como Leogán y Saint-Marc, donde los melodramas y las obras de suspenso de momento se ponían a sala llena.
en 1787 solamente en Puerto Príncipe había compañías teatrales. Lo que les faltaba a los pueblos en actividad intelectual les sobraba en vicio, tugurios de juego, porque todo el mundo en Saint-Domingue jugaba y se ganaba y perdían grandes fortunas en pocos días. Salones de baile y burdeles privados en los que las mulatas vivían con lujo y comodidades, tales que en 1789 de 7,000 mulatas que había en Saint-Domingue, 5,000 eran prostitutas o queridas de hombres blancos. Los miembros del clero regular de Saint-Domingue, en lugar de constituir una influencia moderadora, eran notorios por su irreverencia y degeneración. En los primeros años del clero consistía en monjes no ordenados como sacerdotes. Posteriormente llegó una mejor clase de curas, pero en esa sociedad túrgida y sobrecalentada, pocos eran capaces de resistir las tentaciones del dinero fácil, la vida fácil y las mujeres fáciles. Muchos de ellos vivían abiertamente con sus concubinas. Su afán por el dinero los condujo a explorar a los negros con la misma crueldad que el resto de Saint-Domingue blanco. Alrededor de mediados del siglo XVII, uno de ellos solía bautizar a los mismos negros 7 u 8 veces, debido a que la ceremonia divertía a los esclavos y estaban dispuestos a pagar una pequeña suma por cada bautizo. En fecha tan tardía como 1770, otros competía con los brujos contra las enfermedades y talismanes para asegurar el éxito de sus pequeñas empresas. En los pueblos, los grandes comerciantes y los agentes adinerados de la burguesía marítima estaban incluidos con los dueños de plantaciones entre los grandes blancos. En las plantaciones, los administradores y los supervisores eran agentes del dueño absentista o bajo el mando del propio dueño, subordinados. Estos empleados de las áreas rurales y en los pequeños pueblos, abogados, los notarios, los oficinistas, los artesanos y los bodegueros, que conocían como los pequeños blancos. Incluida en esta categoría figuraba la multitud de vagabundos urbanos, fugitivos de la justicia, galeotes escapados, deudores incapaces de pagar sus cuentas, aventureros en busca de aventuras o fortunas rápidas, hombres de todos los delitos y todas las nacionalidades. Venían del bajo mundo de 2 continentes, franceses y españoles, malteses, italianos, portugueses y americanos, porque cualesquiera que sea el origen, el historial o el carácter de un hombre, aquí su piel blanca lo convertía en una persona distinguida, y siendo rechazados o considerados como fracasados en sus propios países, viajaban a Saint-Domingue, donde lograban respeto a su bajo precio. Fluía el dinero y las oportunidades para el vicio abundaban. Ninguno de los pequeños blancos eran sirviente, ni realizaba el trabajo que un negro podía hacer por él. Un barbero llamado para atender a un cliente se apareció vestido de seda, sombrero bajo el brazo, espada al cinto, bastón bajo el codo, seguido por 4 negros. Uno de ellos le peinó el cabello, el otro lo vistió, el otro lo rizó y el cuarto terminó la tarea. Mientras trabajaban, el barbero presidía las distintas operaciones. Al más mínimo error, la menor distracción, abofeteaba con tanta fuerza la mejilla del desafortunado esclavo
que éste caía con regular frecuencia. El esclavo se levantaba sin dar señales de resentimiento y reanudaba su labor. La misma mano que tumbó al esclavo se cerró sobre una enorme cantidad de dinero y el barbero se marchó con la misma insolencia y elegancia con que llegó. Este era el patrón de aquellos para quienes el prejuicio racial era más importante incluso que la posesión de esclavos, de los cuales tenían pocos. La diferencia entre un hombre blanco y un hombre de color era fundamentalmente para ellos, era todo. Para defender eso echarían abajo su mundo entero. Los grandes pequeños blancos no eran toda la población blanca de Saint-Domingue. Por encima de ellos estaba la burocracia que gobernaba la isla, compuesta en casi su totalidad por franceses venidos de Francia. A la cabeza de esa burocracia estaban el gobernador y el intendente. El gobernador era el representante oficial del rey, con todo lo que eso implica, incluso en la actualidad en la administración de las colonias distantes. Su salario oficial podía ser tanto como de 100,000 libras al año, además de las ganancias comunes a esos puestos en el siglo XX, como también en el XVIII, la obtención de concesiones, el actuar secretamente como agentes de mercancías europeas en las colonias y de mercancías coloniales en Europa. Un noble francés ambicionaba tanto la gobernatura de Saint-Domingue como su contraparte británico, un virreinato en la India. En 1787, el gobernador, un hermano del embajador francés en Londres, y dejó el puesto de gobernador para convertirse en ministro de la Marina. Después del gobernador estaba el intendente, responsable de la justicia, las finanzas y la administración general, que en ocasiones devengaba un salario de 80,000 libras al año. El gobernador era un militar y un aristócrata. El intendente un burócrata, y lo militar y lo civil estaban constantemente en discrepancia. Pero contra los blancos locales, el gobernador, el intendente y el personal bajo sus órdenes, los comandantes en los distritos y los funcionarios de mayor nivel representaban la autoridad del rey y los privilegios comerciales de la burguesía francesa. Podían arrestar sin una orden judicial, podían negarse a cumplir las instrucciones del ministro, podían obligar a renunciar a los miembros de los consejos asesores locales, podían conceder favores, confiscar y aumentar los impuestos, etc. De hecho, su arbitrariedad no tenía límites legales. Dios estaba muy alto y el rey muy lejos. Los colonos lo odiaban, además de sus poderes absolutos. Eran derrochadores extravagantes. Sus malversaciones eran constantes y enormes, y trataban a los blancos locales con una arrogancia y su superioridad tal que irritaba a los pequeños potentados con sus 2 o 3 o 300 esclavos. Los colonos los odiaban, además de su poder absoluto, eran derrochadores y extravagantes. Sus malversaciones eran constantes y enormes, y trataban a los blancos locales con una arrogancia y superioridad tal que irritaba a esos pequeños potentados con sus 2 o 300 esclavos. Hubo buenos y malos gobernadores, buenos y malos intendentes. Una libra equivalía aproximadamente a 2/3 de un franco. Como hubo buenos y malos amos de esclavos, pero era en un asunto de pura casualidad. El sistema era malo.
existía alguna semblanza de autogobierno local. En El Cabo, en Puerto Príncipe, existía alguna semblanza de autogobierno local. En El Cabo y en Puerto Príncipe había consejos que registraban los edictos reales y las decisiones del gobierno local. Poco antes de la revolución se creó un consejo formado por los blancos más ricos y poderosos que se suponía representara la opinión a ese nivel. Pero el intendente, como el gobernador de los consejos legislativos británicos de la actualidad, podía aceptar o rechazar sus recomendaciones a voluntad. La burocracia, con la fuente de su poder tantos kilómetros de distancia, no podía depender solo de los dos regimientos franceses en la colonia. En 1789 los funcionarios en Saint-Domingue, donde había una población blanca de unas 30,000 personas, sumaban 513. Sin ningún tipo de apoyo masivo, el gobierno hubiera sido imposible, trayendo consigo de Francia la hostilidad tradicional de la monarquía absoluta al poder político de la nobleza feudal. Los burócratas trataban de contrapesar el poder de los plantadores con los pequeños blancos de la ciudad y el campo. La queja principal de estos últimos era contra la milicia que patrullaba los distritos y que frecuentemente interfería en la administración de la justicia y las finanzas por parte del intendente. A estas quejas el intendente siempre les prestaba oídos. En 1760 uno llegó al punto de disolver completamente la milicia y nombrar síndicos para que desempeñaran el gobierno local. La colonia entró en caos. El gobierno metropolitano tuvo que restablecer la milicia y otorgarles de nuevo sus antiguos poderes al ejército. De inmediato estalló la insurrección en la isla, encabezada por jueces de paz, abogados y notarios y fiscales locales. Los plantadores argumentaban que los que apoyaban la rebelión eran los sectores más bajos de la población. De un distrito, 3 judíos portugueses, un notario, un camarero, un sastre, un zapatero, un ayudante de carnicero y un ex soldado de filas. Era abrumador el desprecio de los plantadores por estos pillos que han ocasionado problemas de los cuales podemos decir con justicia que son la canalla más vil, cuyos padres han sido lacayos o sirvientes domésticos o inclusive de origen aún más bajo. No era el origen inferior lo que justificaba el ataque a los plantadores, a los pequeños blancos. Sastres, carniceros y soldados de filas desempeñarían el papel decisivo en la Revolución Francesa y gracias a sus acciones espontáneas salvaron a París de la contrarrevolución interna y externa. Sin embargo, la mayoría de los pequeños blancos era escoria y no ejercía ninguna función importante en la economía de la colonia. Si cada uno de ellos hubiera sido deportado, su trabajo que hacía podían realizarlo los mulatos o los negros libres e incluso los esclavos. No eran parte integral de la sociedad de Saint-Domingue, ni en cuanto a función, nacimiento o tradición, pero eran blancos y como tales útiles a la burocracia. En 1771 encontramos de nuevo el intendente quejándose de la tiranía militar desde que se restableció la milicia. Se lamentaba
Los oficiales diariamente privan a los jueces ordinarios de sus prerrogativas. He ahí entonces la gran división, la que existía entre los grandes y los pequeños blancos, con la burocracia en el medio como equilibrio y alentados a los pequeños blancos. Nada podía aminorar o resolver ese conflicto. Cuando comenzó la Revolución Francesa, en estos dos grupos saltarían el uno sobre el otro y lucharían a muerte. En Saint-Domingue existía otra clase de hombres, los mulatos y negros libres. Ninguna legislación ni el aumento de los prejuicios raciales pudieron destruir la atracción de los blancos por las negras de Saint-Domingue. Era característica en todas las clases, la chusma de los muelles, el plantador, el administrador que escogía la esclava para pasar la noche con él y la sacaba de su cama a la mañana siguiente para que enfrentara el cuero del mayoral. Un gobernador de la colonia recién llegado de Francia, conturbado al verse arrastrado por la pasión hacia la más bella de sus 4 mucamas negras. Al principio, todos los mulatos eran libres al cumplir los 24 años de edad, no por ley, sino porque los blancos eran tan pocos en comparación con los esclavos que los amos trataban de captar a estos intermediarios antes de permitirles que engrosaran las filas de sus enemigos. En aquellos primeros años los prejuicios raciales no eran fuertes. El Código Negro de 1685 autorizaba el matrimonio entre blanco y la esclava que tuviera hijos con él, quedando ella y sus hijos libres tras esta ceremonia. El código concedía a los mulatos y negros libres iguales derechos que los blancos, pero a medida que creció la población blanca en Saint-Domingue, el Saint-Domingue blanco desechó esta convención y esclavizó o vendió a sus numerosos hijos como cualquier rey en la selva africana. Todos los intentos de impedir el concubinato fracasaron y los niños mulatos se multiplicaron para ser liberados o permanecer como esclavos según el capricho de sus padres. Muchos fueron liberados para convertirse en artesanos y sirvientes domésticos. Comenzaron a tener propiedades y los blancos, mientras incrementaban incesantemente el número de mulatos, empezaron a hostigarlos y reprimirlos mediante leyes malintencionadas. Les impusieron tanta carga pública como les fue posible. Cuando llegaban a la mayoría de edad, se veían obligados a incorporarse a la Maréchaussée, una organización policial para el arresto de los esclavos fugitivos, la protección de los viajeros en los caminos, la captura de negros peligrosos, la lucha contra los cimarrones, es decir, todas las tareas difíciles y riesgosas que los blancos locales ordenaran. Después de 3 años de servicio en la Maréchaussée, tenían que incorporarse a la milicia local con sus propias armas, municiones y equipamiento sin pago o estipendio de ningún tipo y sirviendo a discreción al oficial blanco que tuviera el mando. Tales tareas como el patrullaje forzoso de los caminos recaían sobre ellos con tanta severidad extrema. Se les excluía de los departamentos de la Marina y el Ejército, de la práctica de la abogacía, la medicina y el sacerdocio, y de todos los puestos en oficinas públicas y cargos de confianza. Un blanco podía entrar en la propiedad de un mulato, seducir a su esposa o hija, insultarlo como quisiera, seguro de que cualquier indicio de resentimiento o venganza, todos los blancos y el gobierno se apresurarían a linchar.
En todas las acciones legales, la decisión casi siempre recaía en contra de los mulatos para deteriorarlos y aterrorizarlos en la sumisión a cualquier hombre de color que golpeara a un blanco sin importar su posición en la sociedad, se le cortaba el brazo derecho. Pero gracias a la buena suerte, el número de propiedades que podían poseer no estaba limitado, como en las islas inglesas. Con buen físico e inteligencia, administrando por sí mismos sus empresas sin desperdiciar sus fortunas con extravagantes viajes a París, comenzaron a enriquecerse como maestros artesanos y luego como propietarios. En la medida en que los mulatos prosperaban, los celos y la envidia de los colonos blancos se fueron transformando en odio feroz y temor. Dividieron la decencia de blancos con negros y tonos intermediarios. Con 128 categorías, el verdadero mulato era hijo de negra, pura y blanco puro. El hijo de blanco y la mulata era un cuarterón con 96 partes de blanco y 32 de negro. Pero el cuarterón podía ser resultado de blanco y marabú en la proporción de 88 a 40 o de blanco y zacatra en proporción de 72 a 56 y así a lo largo de las 128 variaciones. Pero el sanmelé, con 127 partes de blanco y una de negro, era todavía un hombre de color. En una sociedad esclavista, la simple posesión de la libertad personal es un valioso privilegio. Las leyes de Grecia y Roma son prueba de la severa legislación no asociada a la cuestión racial contra esclavos y libertos. Detrás de toda la tontería de cuarterón, el zacatra, el marabú, la realidad dominaba la sociedad de Saint-Domingue, el temor a los esclavos. En las cuadrillas de esclavos estaban las madres y medio hermano de los mulatos. De ahí que, por mucho que éste despreciara la mitad negra de su origen, se sentía a gusto entre los esclavos y por su riqueza y educación podía ejercer la cierta influencia sobre ellos, algo que un blanco nunca lograría. Además, era necesario mantener a los esclavos subyugados mediante la asociación de inferioridad y la degradación en el aspecto obviamente más distintivo, la piel negra. Como pocos esclavos sabían leer, los colonos no dudaban en decir abiertamente: es esencial mantener la mayor distancia entre los que obedecen y los que mandan. Uno de los medios más seguros para lograrlo es perpetuar las condiciones creadas por la esclavitud. Por tanto, a ningún mulato, cualquiera que fuera el número de sus partes blancas, se les permitía asumir el nombre de su padre blanco. Solo que a pesar de estas restricciones, los mulatos continuaron progresando. Hacia 1755, un poco más de 3 generaciones después de la puesta en vigor del Código Negro, comenzaron a llenar la colonia y su número y riquezas crecientes era causa de alarma para los blancos. Según un informe, vivían como sus antepasados de los vegetales cultivados localmente, no bebían vino, limitándose a los licores extraídos de la caña de azúcar. De esta manera, su consumo personal en nada contribuía al mantenimiento del importante comercio con Francia. El sobrio modo de vida y pocos gastos les permitía ahorrar la mayor parte de sus ingresos cada año.
acumulando inmensos capitales y volviéndose más arrogantes a medida que crecía su riqueza. Competían por comprar todas las propiedades en venta de los distintos distritos, lo que competían por comprar todas las propiedades en venta en los distintos distritos, lo que elevaba los precios a tales alturas que los blancos no ricos no podían adquirirlas o se arruinaban en el intento por mantener a su paso. Así, en algunos distritos, las mejores propiedades estaban en manos de la media casta, no obstante ser los menos dispuestos a someterse a los estatutos laborales y los deberes públicos. Sus plantaciones eran santuario y asilo de los libertos que no tenían ni trabajo ni profesión, y de numerosos esclavos fugitivos huidos de sus cuadrillas. Siendo tan ricos, limitaban el estilo de sus blancos y hacían todo lo posible por borrar todas las huellas de su origen. Trataban de obtener mandos superiores en la milicia, aquellos que eran lo suficientemente hábiles como para lograr que se olvidara el estigma de su origen. Incluso intentaban ocupar plazas en el sistema judicial. Si este estado de cosas continuaba, pronto estarían entrando en las familias distinguidas mediante el matrimonio, lo cual ataría a estas familias en una alianza con los esclavos en las cuadrillas de donde provenían las madres de estos advenedizos. Lo anterior no es el graznido rencoroso de un colono celoso, es un memorando oficial de la burocracia al ministro. El incremento de su número en sus riquezas confería a los mulatos mayor orgullo y aguzaba su resentimiento contra las humillaciones. Algunos envidiaban a sus hijos a educarse en Francia, donde incluso 100 años antes de la Revolución había poco prejuicio acerca del color de la piel. Hasta 1716, cada negro esclavo que pisaba suelo francés era considerado libre, y después de un intervalo de 50 años, otro decreto en 1762 reafirmó esto. En 1739, un esclavo era el trompeta en el Real Regimiento de Carabineros. Mulatos jóvenes fueron admitidos en los cuerpos del ejército reservados para la juventud noble. Trabajaban en las oficinas de los magistrados y servían como pajes en los tribunales. No obstante, estos hombres tenían que volver a Saint-Domingue y someterse a la discriminación y la brutalidad de los blancos. Cuando los mulatos comenzaron a presionar en contra de las barreras en Saint-Domingue, Blanco aprobó una serie de leyes cuyo salvajismo maníaco es único en el mundo moderno y que a la altura de 1933 es improbable que vuelva a tener paralelo en la historia. El Consejo de Puerto Príncipe, utilizando la cuestión racial como pantalla, quería que esta gente peligrosa, más amistosa con los esclavos, a quienes están aún ligados que a nosotros, que los oprimidos mediante la subordinación que exigimos y el desprecio con que los tratamos. En una revolución, en un momento de tensión, serán los primeros en romper el yugo que pesa sobre ellos, con más razón porque son más ricos y están ahora acostumbrados a tener deudores blancos, por lo que ya no respetan lo suficiente.
Pero los colonos no pudieron llevar a cabo estos planes arrasadores. Los mulatos, a diferencia de los judíos alemanes, eran demasiado numerosos y la revolución hubiera empezado allí en ese momento. Los colonos tuvieron que contentarse con arrojar sobre estos rivales todas las humillaciones que la astucia y la maldad podían imaginar. Entre 1758 y el estallido de la revolución aumentaron las persecuciones. Se les prohibió a los mulatos llevar espada, sable o traje europeo. No podían comprar municiones, excepto con un permiso especial en que constara la cantidad exacta. No podían reunirse con el pretexto de bodas, banquetes o danzas, bajo pena de una multa de primera vez, prisión la segunda y peor la siguiente. Se les prohibió permanecer en Francia. Se les prohibió participar en juegos europeos. Se les prohibió a los sacerdotes copiarles cualquier documento. En 1781, 8 años antes de la revolución, se les prohibió usar títulos de señor y señora. Hasta en 1791, si un hombre blanco comía en casa de un mulato, éste no podía sentarse a la mesa con él. El único privilegio que se les permitía era el de prestar dinero a los blancos. Ante tal situación no había otra salida que no fuera la insurrección hasta que cayó la Bastilla. Los intentos de los mulatos por emanciparse asumieron formas extrañas. De Bayesier desenterró una historia que podemos entender mucho mejor después del hitlerismo. En 1771, el honorable Chapuzet había logrado que el Consejo del Cabo le concediera mediante un decreto los privilegios de un blanco, dado que su oscura carrera impedía cualquier cuestionamiento sobre su origen. Poco después trató de convertirse en oficial de la milicia. 4 tenientes de la milicia de la Pradera Norte investigaron minuciosamente los archivos y presentaron una genealogía exacta de la familia Chapuzet, en la que se demostraba que un antepasado materno 150 años atrás era un negro de Saint Kitts. Chapuzet se defendió con la ley y los hechos. Con la ley, porque el poder de decidir acerca del estatus de un ciudadano era una prerrogativa del gobierno y no de los individuos privados. Con los hechos, porque en 1624 no había negros en Saint Kitts. Esto llevó el caso al terreno de la historia colonial. Con datos extraídos de los historiadores, los blancos aprobaron que había esclavos en Saint Kitts en 1624. Chapuzet admitió su derrota y marchó a Francia. 3 años después, Chapuzet regresó haciéndose llamar como el señor Chapuzet de Guerin y familiarmente señor de Guerin, aristócrata al menos por el nombre, y con el apoyo de un patrocinador volvió a llevar a los tribunales su caso para ser considerado un hombre blanco. Una vez más fue derrotado, pero Chapuzet era un hombre inteligente. Planteó que el negro de Saint Kitts no era un negro, sino un caribe nacido libre, miembro de la noble raza de la que franceses y españoles le impusieron la ley de la conquista. Chapuzet triunfó. En 1779, 2 decretos del Consejo declararon que su reclamación estaba justificada, pero no obtuvo su rango en la milicia. Los oficiales locales no se atrevieron a nombrarlo. Después de la publicación de los decretos,
las personas de color celebraron con tal júbilo y esperanzas infundadas que las consecuencias del nombramiento de Chapucet podía haber sido muy peligrosa. Las puertas de su abogado se agolparon los cuarterones y otros mulatos de piel clara para convertir a sus remotos antepasados esclavos en caribes libres y nobles. Eran tan obvias las ventajas de ser blanco que los prejuicios raciales contra los negros permeaban las mentes de los mulatos, que presentían amargamente esos mismos prejuicios en los blancos. Los esclavos negros y los mulatos se odiaban, aun cuando en las palabras, su éxito en la vida y en muchas de sus acciones, los mulatos demostraron la falsedad del planteamiento de la inherente superioridad de los blancos. El hombre de color que era casi blanco despreciaba al que era medio blanco, quien a su vez despreciaba al que era solo una cuarta parte blanco, y así en cada una de las tonalidades. En términos comparativos, no había muchos negros libres, pero tan despreciada era la piel negra que incluso un mulato esclavo se sentía superior a un negro libre. El mulato se hubiera suicidado antes de ser esclavo de un negro. Todo esto parece un cruce entre una pesadilla y un chiste de mal gusto. Sin embargo, estas diferencias todavía ejercen influencias en el Caribe actual. Mientras que los blancos en Gran Bretaña detestaban a los mestizos más que al negro puro, los blancos del Caribe preferían a los mestizos en detrimento de los negros. No obstante, estas son cuestiones de prestigio social. La discriminación racial en África es hoy día como lo fue en Saint-Domingue, asunto de política gubernamental que se hace cumplir mediante balas y bayonetas. Hemos visto cómo los gobernantes de una nación europea convirtieron a la abuela aria en algo tan precioso para sus compatriotas como el antepasado caribe para los mulatos. La causa es la misma en cada caso. La justificación del saqueo mediante cualquier ostensible diferenciación con los que detentan el poder. Es conveniente que el lector recuerde lo que dijo acerca de los hombres de color un entrenado observador que en 1935 viajaba a través del Caribe. Unos pocos en la cima, jueces, abogados, doctores, independientemente del color de su piel, podían competir en cualquier círculo. Muchísimos más son intelectualmente iguales o superiores a sus contrapartes blancos. En comparación con los blancos, muchos de los mulatos negros libres se hallaban en el atraso, pero su capacidad era perfectamente obvia en el Saint-Domingue de los años anteriores a 1789. Hizo falta la pólvora y el frío acero para convencer a los blancos de la colonia. Y sí, como hemos visto, los más inteligentes de ellos no se autoengañaban acerca de los orígenes materialistas de sus prejuicios contra los mulatos. Cometeríamos un gran error si pensaríamos que eran hipócritas cuando proclamaban que la piel blanca garantizaba a los amos una habilidad superior y les otorgaba el monopolio de lo mejor que podía ofrecer la colonia sobre las diversas formas de propiedad y sobre las condiciones sociales de existencia. Se levanta
toda una superestructura de sentimientos, ilusiones, modos de pensar y concepciones de vida diversos y plasmados de un modo peculiar. La clase entera los crea y los forma derivándolos de sus bases materiales y de las relaciones sociales correspondientes. El individuo suelto a quien se le imbuye la tradición y la educación podrá creer que son los verdaderos móviles y el punto de partida de su conducta. En torno a este origen común del prejuicio se vieron contra los mulatos, los pequeños blancos, los grandes blancos y la burocracia. Así había sido durante 150 años, pero lo eran los burócratas de mayor nivel, franceses cultos, llegaron a la isla sin prejuicio y en busca del apoyo de masas. Solía ayudar en algo a los mulatos. Los mulatos y los grandes blancos tenían algo en común: la propiedad. Una vez desatada la revolución, los grandes blancos tendrían que escoger entre los aliados de raza y los aliados de propiedad. No dudarían mucho tiempo. Tal era la sociedad de esa famosa colonia, esas sus gentes y esa la vida por la que tanta sangre se derramó y se sufrió. Las mejores mentes del momento no se hacían ilusiones sobre ella. El barón de Wimpfen, quien conoció la colonia en 1790 en la cúspide de su prosperidad, vio un día a un esclavo que, apoyado en el mango de su azada, miraba con tristeza el crepúsculo. ¿Qué estás haciendo, Nazimbo? ¿Qué miras? Le preguntó Nazimbo. Nazimbo extendió su mano hacia el sol poniente. Veo a mi país, respondió, mientras de sus ojos brotaban las lágrimas. También yo veo a mi país allí, dijo Wimpfen para sí, y tengo la esperanza de volver a verlo algún día. Pero tú, pobre negro, nunca verás el tuyo de nuevo. Tanto el liberal educado como el simple esclavo detestaban el lugar. Pocos meses después de Wimpfen se marchó y escribió sus opiniones. Es un epitafio apropiado de esta sociedad de 3 años después sería destruida. ¿Deseas saber mi palabra definitiva sobre este país? Es que mientras más conozco a los hombres que lo habitan, más me alegro de irme. Cuando uno es lo que la mayor parte de los plantadores es, se nace para poseer esclavos. Cuando uno es lo que la mayoría de los esclavos es, uno nace para ser esclavo. En este país todo el mundo está en su lugar. La prosperidad no es una cuestión moral y la justificación de Saint-Domingue era su prosperidad. Nunca durante siglos el mundo occidental había conocido tanto progreso económico. Hacia 1754, 2 años antes del comienzo de la guerra, los 7 años, había 599 plantaciones de azúcar y 3.379 de índigo. Durante esa guerra, 1756-1763, la Marina francesa, barrida de los mares por la Armada británica, no podía traer los abastecimientos de los que dependía la colonia. El extenso comercio de contrabando no podía suplir la deficiencia. Miles de esclavos murieron de hambre y el crecimiento de la producción, aunque no se detuvo, disminuyó.
pero después del Tratado de París en 1763, la colonia dio un gran paso de avance. En 1767 exportó 72 millones de libras de azúcar crudo y 51 millones de refino, 1 millón de libras de índigo y 2 millones de libras de algodón, grandes cantidades de cuero, melaza, cacao y ron. El contrabando del que las autoridades hacían la vista gorda elevaba las cifras oficiales al menos en un 25%. Tampoco Saint-Domingue sobresalía únicamente por la cantidad, sino también por la calidad. Cada mata de café producía 1 libra como promedio, equivalente en calidad al moca. El algodón crecía silvestre sin atención de cultivo, en suelo pedregoso y entre las grietas de las rocas. El índigo también crecía espontáneamente. El tabaco tenía las hojas más grandes que en ningún otro lugar de las Américas y algunas veces rivalizaba en cuanto a calidad con el que se producía en La Habana. La semilla de cacao de Saint-Domingue era más acidulada que la de Venezuela y no era inferior en otros aspectos. Lo probaba el hecho de que el chocolate fabricado en la mezcla de ambos cacaos tenía un sabor más delicado que el que se confeccionaba solo con cacao venezolano. Si bien en ningún otro lugar se concentraba tanta miseria como en un barco negrero, ninguna otra porción de la superficie de la tierra en relación con su tamaño producía más riqueza que la colonia de Saint-Domingue. Sin embargo, sería esta prosperidad la misma que conduciría a la revolución. Desde el principio los colonos estuvieron en pugna con el gobierno francés y con los intereses que representaba. El francés, como cualquier otro gobierno en aquellos días, consideraba que las colonias existían exclusivamente para el beneficio de la metrópoli. Conocido como el sistema mercantil de Inglaterra, el gobierno francés llamaba a esta tiranía económica por el nombre más modesto, la exclusiva. Cualquier manufacturado que los colonos necesitaran se veía obligado a comprarlo en Francia. Sus productos solo podían venderlos a Francia. La mercancía era transportada justamente en barcos franceses. Incluso el azúcar crudo que se producía en las colonias tenía que ser refinado en la madre patria y el gobierno francés imponía altas tarifas al refino de origen colonial. Las colonias, decía Colbert, son fundadas por y para la metrópoli, algo que no era verdad. Los colonos habían fundado a Saint-Domingue por sí mismos y la falsedad de esta declaración hacía más difícil soportar la explotación. En 1664, el gobierno francés, según costumbre de la época, concedió los derechos de comercio con Saint-Domingue a una compañía privada, pero los monopolistas no podían o no querían enviar todas las mercancías que los colonos pedían, de ahí que les cobraban casi el doble de lo que estaban acostumbrados a pagar. Los colonos se rebelaron y el gobernador se vio obligado a aliviar las restricciones. En 1722 sucedió lo mismo. Algunos agentes recibieron de la compañía la concesión exclusiva del comercio negrero en África como retribución por los suministros de 2,000 negros cada año. Pero hacia 1720 los colonos necesitaban 8,000 esclavos anuales y sabían que además de suministrarle
solo la cuarta parte de sus necesidades, la compañía elevaría el precio. Hubo otra insurrección. Los colonos llevaron a prisión al gobernador. El gobierno francés tuvo que modificar los privilegios de la compañía. Los colonos se veían constreñidos por la exclusiva a beneficio de la metrópoli. Mientras crecía su riqueza, la consideraban la dependencia política a la madre patria retrasaba ese momento el crecimiento económico de Saint-Domingue. Los colonos deseaban librarse las cadenas como hicieron las colonias británicas de América del Norte. Si bien los grandes y los pequeños blancos se hallaban en conflicto permanente, estaban unidos contra los mulatos por una parte y en contra de la burguesía francesa por otra. Podían perseguir a los mulatos, mas no podían hacer nada contra la burguesía francesa, excepto encolerizarse. Mucho antes de 1789, la burguesía francesa era la fuerza económica más poderosa en Francia y el comercio de esclavos y las colonias constituían la base de su riqueza y poder. Aquí hacemos un paréntesis para continuar más adelante. Luego de esta pausa, continuaremos en el comercio de esclavos y la esclavitud.